deja todo el grupo. Bueno, perfecto. Entonces, buenas noches para todos los presentes en el grupo de Hombres de Valor. Les damos un saludo especial también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Les prometemos a las personas que nos han preguntado en el canal de YouTube que les vamos a responder las preguntas al final de este estudio del Apocalipsis que nos está presentando el pastor Fernando Barberi. Hay preguntas que atañen a los capítulos 12, 14, 19 y pues no hemos llegado a esos capítulos. Hacemos esa aclaración para decirles que todas las preguntas van a quedar resueltas. Hemos tomado atenta nota de todas las preguntas. Llevamos un total de 26 preguntas en este momento. Todas las preguntas van a ser resueltas, van a ser aclaradas las dudas, los comentarios que nos han hecho también, por supuesto. Entonces, hoy vamos a desarrollar el capítulo 10 que lo presenta el pastor Fernando, como les dije. El modelo que él nos ha permitido realizar es que podemos interrumpirlo en el momento en que él esté haciendo su exposición para hacer una pregunta, para hacer un aporte, para hacer una aclaración, para plantear una inquietud, un comentario. O sea que él lo ha planteado de esa manera abierta y de esa manera pues le gusta a la gente. Entonces, así que Jaimito Arias, por favor, si nos puedes dirigir en oración para que comience el pastor Fernando con el capítulo 10 del Apocalipsis. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con un pedacito de este hermoso libro, de este manual de vida, que es la Biblia, el Salmo 103, que dice, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias y rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Recuerda, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Padre amado, hoy venimos este puñado de varones ante ti para darte infinitas gracias, para que hagas un refresh en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestras vidas, en nuestra salud, Señor. Bendícenos, guíanos, oriéntanos. Bendice a todas las personas que van a ver este video, que por internet nos ven, los bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaramos que sus vidas le pertenecen al Señor Jesús, que Dios traerá regocijo y bienestar y prosperidad y amor y alegría y abundancia a sus vidas. Señor, venimos a ti a aprender el día de hoy. Bendecimos al pastor para que nos bendiga el pastor Fernando con su sabiduría, con su entendimiento, con su buen juicio, Señor, para que podamos discernir, rumear tu hermosa palabra de Apocalipsis, de ese hermoso libro de revelaciones. Permítenos estar atentos, porque a veces no escuchamos, Señor. Permítenos estar atentos a tu palabra, como dice en inglés, I am, yo soy, tú eres, y nosotros, I am, yo estoy, yo soy y yo estoy. Señor, queremos aprender a escucharte, que no nos vayamos vacíos de esta hermosa reunión, que nos vayamos llenos, inquietos por tu palabra, por esas hermosas letras escritas por el apóstol Juan, Señor. Llénanos de sabiduría, entendimiento, buen juicio, y que el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Qué bendición, hermanos, qué bendición. Abran sus Biblias en el capítulo 10 de Apocalipsis y llegamos al capítulo que es un interludio. Viene el Señor hablando de las trompetas, nos ha hablado fuerte sobre hemos visto 6 trompetas y el Señor dejó un espacio para capítulo 11 colocar la séptima trompeta. Así que este capítulo 10
nos va a hablar de algo maravilloso y que tiene que ver mucho con la actitud de nosotros, los atalayas, los hijos de Dios, los que estamos estudiando la palabra, no solo para entender los tiempos que estamos viviendo, sino para saber cuál es el rol, la misión que tenemos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Así que este capítulo 10 es como un silencio para que la gente escuche. Ahora, cuando habla el Señor de la trompeta, es que va a dar una orden fuerte para que la gente esté apercibida. Cuando cae un trueno, uno siempre tiene la idea de que viene una lluvia, pero en la séptima trompeta no va a venir una lluvia, sino va a venir un juicio de 7 trompetas que van a traer el final del Apocalipsis, o sea, la realización y la resolución total del Apocalipsis. Así que Por con favor, ese cierran los preámbulo micrófonos. entramos Por a favor, ver cierran los micrófonos. el capítulo 10. Voy a leer entonces el primer versículo. El ángel con el librito vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Es otro ángel fuerte. Este parece que es un ángel especial, viene directamente del trono de gracia y como lo va a describir, hay una posición en los eruditos de la palabra de Dios por lo que va a expresar la palabra de Dios. Dice, un ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Inclusive las mismas Biblias de estudio nos mandan en las concordancias a mirar a Ezequiel y Mateo y tratan de decirnos que es el Señor Jesús. En mi concepto personal no lo es. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos habló que es el Cordero de Dios que está en el cielo, es el que tiene el sello, el libro, y desató los sellos y empezaron las trompetas. Otras personas piensan que es el mismo libro del sello o que es otro libro. De todos modos, son cosas que no tienen importancia, pero lo que sí tiene mucha importancia para mí es que definitivamente no es el Señor. Aunque este ángel viene con un arco iris y también viene sobre su cabeza, el rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Si nosotros entendemos lo que el pacto de Dios con Noé y que colocó un arco, el arco iris, para recordarle al pueblo de Israel primeramente y a todas las naciones que había hecho un pacto. Y el pacto era no volver a inundar o a terminar la tierra con agua, pero solamente con agua, porque el ahorita viene, según Apocalipsis, el juicio con el fuego. Y el fuego nos habla de refinar. El Señor quiere refinar a su pueblo, quiere llamar a la atención de su pueblo. También nos dice que el rostro como el sol. Este ángel era tan glorioso, tan maravilloso y venía de la presencia del Señor. Y recordamos en la escritura cómo Moisés, cuando descendió del monte, tenía el rostro como el sol y la gente no podía observarlo, tenían que colocarse un velo. Entonces nos dice este versículo que ese ángel vino de la misma presencia del Señor y Salvador, y como estamos viendo la revelación de Dios más maravillosa a través de este libro, en el capítulo 1, versículo 16, 17 nos habla del resplandor de la gloria de Dios. Y yo pienso que este ángel es tan cercano al Señor que trae toda la gloria de él manifestada en el arco iris, en el rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora vamos a entender por qué esos pies son como columna de fuego. Toda la simbología de Apocalipsis nos enseña que Dios utiliza todo lo que nos ha descrito desde Génesis hasta Apocalipsis y que nosotros, y vuelvo y los animo, debemos estudiar la profecía, debemos estudiar a los profetas mayores y a los menores, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, y sobre todo hay un libro que la verdad se los digo, yo no lo estudiaba a fondo, pero lo voy a estudiar a fondo, que es el libro de Oseas, donde nos habla del propósito de Dios para la salvación. Así que los invito a que estudien esos libros para poder comprender esta revelación tan maravillosa que Dios nos da. Versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto. Acuérdense que en el libro que el Señor recibió,
estaba sellado. No, este ya está abierto, o sea, puede pertenecer o no puede ser del rollo que le pasaron al Señor. El librito es un rollo, pero está abierto. O sea, está listo para que Juan lo vea, lo escuche y haga algo. Dios está hablando a través de algo que puede ver el apóstol Juan. Vio un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto es muy interesante, porque este ángel coloca su pie izquierdo sobre la tierra y el derecho sobre el mar. Bueno, está tomando autoridad sobre la tierra y sobre el mar. Porque la Biblia nos dice que el Señor es el creador. El Salmo 24 dice, de Jehová la tierra y su plenitud. El libro de la Revelación nos está diciendo que el Señor volverá a tomar todo el control de su creación. Y este ángel está diciendo, coloco un pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Todo tiene una significación importante. Ahora, ese ángel, que es un enviado de Dios, trae un mensaje para la iglesia que está en este momento en la tierra, que es la iglesia del Señor, pero primeramente para el pueblo de Israel, porque son los que entienden el pacto, porque nacieron a través de un pacto, el pacto que estableció Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escriba. Lo mismo que sucedió con Daniel, el hombre de Dios, en el capítulo 12, versículo 7. El Señor le dice, sella, no lo hables, no lo digas. Juan estaba en el cielo y oyó y vio lo que decían los 7, lo que decía el libro. Y le dice, sella las cosas de los 7 truenos. O sea, eran 7 truenos que traían algo tan duro y tan difícil, porque era el comienzo. La 7ª trompeta viene y va a desatar todo el juicio de Dios sobre la tierra. Pero quiero decirles concretamente, el juicio de Dios sobre la tierra es necesario porque el juicio trae redención. No se nos olvide que el juicio del Padre sobre el Hijo nos trajo la redención a nosotros como iglesia. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, necesita un juicio para poder entender que Jesús es el Mesías y que Él es el Mesías que ya vino. No hay que esperar otro Mesías. Así que esos 7 truenos traen una voz poderosísima, pero le dice Juan, séllalo. Todavía no es el tiempo. Las mismas palabras de Daniel, o sea que ya tenemos 2 testigos, Daniel y Juan, sobre lo que dicen los 7 trompetas, los 7 truenos que han dicho y no los escriban. Seguimos adelante. Ahora, yo quiero que hagamos algo. En Éxodo capítulo 6 de Éxodo, versículo 2, nos habla de algo maravilloso. Y vi al ángel, y el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahora, por favor, si alguien me quiere leer Éxodo 6:2 y puede abrir el micrófono y leerlo. Éxodo 6:2. 6:2. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. ¿Sigo? Sí. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. Sí, correcto. ¿Sigo? Hasta el 8. Ok. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor,
y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. El versículo 8, repítemelo de nuevo. Yo tengo otra versión y ahí está claro lo que yo quiero comentar. Y los llevaré Versículo a 8. la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Ok, el Señor hizo juramento de que esa es la tierra. Ahora, aquí en la Reina Valera dice exactamente, y meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que es exactamente lo que nos está diciendo en Apocalipsis. El ángel alza la mano. Entonces, es alzar la mano, porque Dios no tiene por quién más jurar sino por él mismo. Dice, alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo lo daré por heredad, yo Jehová. Así que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 5 el cumplimiento de una palabra profética de un pacto hecho a la nación de Israel. Y es claro acá, el ángel viene y toma autoridad sobre el mar y sobre la tierra, levanta las manos y jura diciendo, versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el Dios eterno, por el Dios, el eterno presente, por el gran Dios, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, el juramento que el Señor le hizo al pueblo de Israel en Éxodo y que vino insistiéndole y dándolo a todos los profetas a través de los tiempos, llegó el día del cumplimiento. Ahora, quiero recordarles algo. En el capítulo 1 de Hebreos, es una palabra que a mí me impacta. Dice que el Padre, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a cual constituyó, por lo cual hizo la creación y la tierra, y a él lo nombró el heredero de todas las cosas. Así que en este libro de la revelación, el Padre está hablando por el Hijo. El Hijo va a recuperar todo lo que el hombre entregó. Y para recuperarlo, así como hubo un juicio sobre Egipto para que dejara ir al pueblo de Israel, vendrá un juicio sobre todas las naciones que despreciaron al Hijo. Estamos entendiendo entonces, y por eso no podemos apartarnos de conocer la palabra de Dios, de entender el Antiguo Testamento. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra de revelación con otros autores y eruditos bíblicos, todos tienen algo en común. Dicen que la iglesia de Jesús se ha olvidado del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Solamente nos concentramos en la parte de la revelación del Nuevo Testamento. Y quedamos con un vacío porque no podemos comprender todo. El hombre de Dios, el discípulo de Dios, tiene que tener un concepto de la profecía. Jesús dijo, los profetas, las leyes, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que aquí estamos viendo que hay un pacto y es el tiempo para que el Señor venga y tenga que hacer lo que va a hacer. Y vamos a ver que en el capítulo 11 se desarrolla la séptima trompeta. Pero mire lo que viene a continuación. Sigamos viendo. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí hay una observación y la reitero.
el misterio de Dios que fue anunciado a los siervos, los profetas. Te pregunto, hermano que escuchas, tú que estás escuchando este mensaje, ¿qué conocimiento tienes de la profecía? Esa profecía de la Biblia, no la profecía que el hombre se inventa, cosas que no tienen razón de ser, amañadas por el hombre. No, 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 estoy hablando de la profecía. El cumplimiento de la profecía es Jesús, es la revelación, es la mayor revelación. Y estamos en el libro de la revelación. Ahora, aquí dice algo importante. Dice, el misterio de Dios se consumará. O sea, todo por lo cual Dios ha organizado, Dios tiene un plan perfecto, Él es el Señor, tiene el control, es omnipotente, omnisciente, es el que todo lo conoce y todo lo puede, y llegó el día de que ese misterio se consuma. Ahora, bienaventurados los que leen y escuchan y guardan las palabras de esta profecía, dice el libro de la Revelación. Así que todos los que estamos en esta conferencia y los que la van a escuchar, somos bienaventurados, pero tenemos que ir un paso más allá de donde el Señor nos está dando la revelación, porque lo que viene a continuación, lo que hay en el librito es para ti y para mí, y vamos a ser llamados a entender delante de Dios y a ser juzgados por las cosas que hicimos y juzgados por las cosas que no hicimos, porque sabiendo hacerlo bueno y no hacerlo es contado de pecado. Así que el Señor está alertando a su pueblo porque el misterio va a ser revelado. Dice también, versículo 8, si alguno quiere levantar la mano, lástima que no esté el pastor Sergio para que apoye aquí, pero no importa. Seguimos adelante. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Había una voz que le estaba hablando a Juan, pero esa voz ahora viene con mayor claridad. La voz que oí del cielo, eso me dice que ya Juan no estaba en el cielo, ya Juan estaba en la isla de Patmos, él había ido en la visión, pero ahora está en la tierra. Que oí del cielo, habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito. Ahora él va y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. El ángel está en la tierra, tiene un pie en el mar y tiene un pie en la tierra, o sea que estaba cerca a donde está el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Y llega y le dice, toma el librito que está en la mano del ángel, que está sobre el pie, que tiene su pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que él obedece. Ahora, así que él obedece. Y fui al ángel diciéndome que diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Estamos hablando del versículo 9. Ahora, yo quiero, Alfonsito, ¿tú tienes la Reina Valera? Tengo Dios habla hoy, a la mano. ¿Quién tiene la Reina Valera? Necesito a Pero alguien que tenga la Reina Valera como yo mientras, para que... Yo la tengo, la mientras, 1960. Julito, mientras, ¿tiene la Reina Valera 2? mientras, La mientras Reina tiene Valera. mientras mira la Reina Valera, que tengo una inquietud, porque creo que debe quedar claro el tema. En el versículo número 4 habla del silencio, ¿verdad? Y gritó 4. Porque esta versión de Dios habla hoy me dice algo un poco más directo, que la quiero leer para poder tener la concatenación entre el guardar el silencio y el momento en que dice ya no hay más tiempo, porque son momentos absolutamente claves. Quiero leer el cuarto que dice, después de los 7 truenos hablaron, después de que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. A mí siempre me ha llamado la atención el secretismo de este tema del Apocalipsis, especialmente este versículo. Y lo concateno por allá con un versículo que viene al momento en donde Jesús hace uno de sus signos, de sus milagros, y dice, ve y no se lo cuentes a nadie. O sea, no entiendo, o mejor, nos debe quedar claro a todos cuál es la razón de ser de ese secretismo,
porque a veces esto es lo que preocupa. En el versículo 6 dice, ya no habrá más tiempo. Entonces, ¿por qué guardar el secreto cuando el tiempo se nos está cortando? O sea, la relación entre la conectividad que hay entre el versículo cuarto, que habla de guardar el secreto o no se lo digas a nadie, y el sexto que dice, ya no habrá más tiempo. ¿Me comprende la inquietud de Pastor Fernando? Perfecto. Sí, estoy pensando en un versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, es la perfección del tiempo. Cuando habla de las 7 trompetas, de los truenos, son las voces de Dios que ya las escucha su discípulo Juan, porque el Señor dice que a los profetas nunca les ocultará lo que va a suceder, para que sepan que Dios lo dijo. Así que hay un tiempo perfecto de Dios y en este caso estamos hablando de los tiempos de los finales de los tiempos. Entonces, yo voy a leer en Ezequiel capítulo 2, por favor, si ustedes quieren venir conmigo ahí, dejen su Biblia un momento en el capítulo, en el 18. Pastor, perdón, pero ¿qué quería el Reina Valera? Yo puedo tenerlo aquí en el teléfono. Ok, entonces, mira, en Ezequiel 2 hay un llamamiento a Ezequiel. Así que, por favor, Edmundito, léeme, por favor, los primeros 4 versículos. Déjame buscártelo ya. Ezequiel, capítulo 2, nos habla del llamamiento de Dios a Ezequiel a un propósito grande. ¿Cuál era? Ok. Descubrir el misterio de Dios a través de la revelación a Ezequiel para que su pueblo Israel fuera apercibido. Ahora, escuchemos lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentiles rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Y a los hijos que son duros de rostro y fuertes de corazón, yo te envío, y les dirá, así dijo el Señor Dios. Versículo 5. Y ellos no oirán ni cesarán, porque son casa rebelde, mas conocerán que hubo profeta entre ellos. Gracias, hermano. Hubo profeta entre ellos. Las mismas palabras que utilizó con Juan las utilizó con Ezequiel. Ahora, la Biblia nos dice que los profetas todos fueron apedreados y todos fueron muertos. Por eso Hebreos dice que el Señor, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, pero ¿qué pasó con esos profetas? Los despreciaron. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, es una casa rebelde que no quiere escuchar las cosas de Dios. Mira, mi amado, lo que está pasando en el mundo, los terremotos, las pestes, las inundaciones, los juicios de Dios. Lo más importante es que está pasando cosas, pero nadie se arrepiente, nadie busca a Dios. Y eso son advertencias de Dios de que lo que viene es muy difícil. Ahora, en el capítulo 3 de Ezequiel, bien, ahí fue el llamamiento, capítulo 2, pero capítulo 3 es la comisión, es la misión. Y aquí tú y yo tenemos que ser muy apercibidos, porque el Señor le dio un ministerio a Juan. Voy a revelarle los misterios, le voy a dar lo que viene con la séptima trompeta. Y ustedes van a tener una misión, como la tuvo Ezequiel, como la tuvo Juan y como la vamos a tener nosotros en forma personal. Le dice el Señor a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Es el mismo rollo de Apocalipsis, es la misma comida, es el mismo mensaje, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llénate del rollo, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cómo hace un profeta de Dios para hablarle al pueblo si no come las palabras de Dios en la presencia de Dios?
Si nosotros vamos a llevar un mensaje de Dios, lo primero que tenemos que hacer es estar en la presencia de Dios. Porque el Señor dice, muchos vendrán en mi nombre y nunca estuvieron en el secreto conmigo. Así que le dice, en la presencia. Pastor Fernando, por favor, repita esa frase. Bueno, el Espíritu Santo le dice al hombre, muchos van por todo el mundo llevando palabras de Dios, dicen, de palabra de Dios, decir palabra de Dios, pero el Señor dice, nunca estuvieron en mi presencia, en mi secreto, yo no los mandé, son profetas falsos, mentirosos. Entonces le dice a Ezequiel, ¿quieres hablar mi palabra? Tienes que estar en mi presencia. Y mira lo que le dice, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mucha gente habla, como dice el pastor Alducci, babosadas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Permítame decirle que la casa de Israel y la iglesia del Señor es la misma condición, totalmente igual. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y sí, y a ellos te enviarán, ellos te oirán. Otros podrían oír, pero el pueblo de Dios, el que se supone que tenía la ley, el que se supone que conocía la tradición, que había visto todos los milagros de Dios, no lo oían. Es más, pensemos en algo. ¿Cuál es el pueblo más rebelde ahora? A la revelación de Apocalipsis, el mismo pueblo de Israel. Pero pasemos un poquito más allá. De la iglesia cristiana, todos los que nos llamamos cristianos, del gran conglomerado de los lavados con la sangre de Jesús, ¿cuántos estamos interesados en conocer la revelación del misterio de Dios en estos tiempos? ¿Cuánto le dedican tiempo a la profecía? ¿Cuánto le dedican tiempo a conocer la mayor revelación del Señor? Sigamos. Mas a la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. ¿Se da cuenta por qué los 7 truenos? Y cuando habla de 7 truenos son 7 voces poderosas que le dijo a Juan, ciérralas, no las hables. Y él la recibió y dice que se amargó por lo que venía sobre su pueblo. Conoció lo que venía sobre su pueblo y sobre toda la tierra. Pero era dulce para él. Y yo quiero adelantarme algo en esto. ¿Sabes por qué la palabra de Dios es dulce para nosotros los cristianos? Por la muerte de Jesús. Porque Él nos dio la salvación, que es lo más dulce que tú y yo tenemos. Pero la amargura en el vientre es saber lo que va a pasar con un mundo que no quiere oír a Dios. Y aquí lo dice, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Volvemos entonces al capítulo 10, versículo 9. Les estoy demostrando, mis amados, que no podemos estudiar Apocalipsis sin no conocer a los profetas, a Ezequiel en este caso. Entonces, versículo 9 dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Lo mismo. Son 2 personajes, pero es la misma situación. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la victoria la tenemos en Cristo. Qué bendición lo que nosotros tenemos. La pregunta que yo me hago es, ¿lo estamos aprovechando? Estamos recibiendo tremenda revelación y se la estamos dando a un pueblo que necesita escuchar la gracia y la misericordia de Dios, porque estamos en los tiempos de la gracia, pero este tiempo se va a terminar. Y entonces mira lo que Dios tiene establecido para estos tiempos finales. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Claro, el Señor me ama, yo recibo su palabra, Dios es mi Salvador, pero cuando me da el conocimiento de lo que traen la trompeta número 7 y lo que viene, entonces yo digo, Dios mío, yo me amargo si yo no comparto la palabra de Dios.
y nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente, si no compartimos la palabra de Dios, no vamos a ser como los cristianos que dicen, bueno, yo estoy satisfecho aunque soy salvo. Pero qué cosa tan necia, ser salvo nomás y llegar delante de Dios, que acabamos de ver en el libro de la Revelación, que los patriarcas y los apóstoles y los cuatro seres vivientes se postraron delante del trono de Dios y se quitaron las coronas y las pusieron a sus pies. ¿Cómo nosotros vamos a decir, somos salvos, pero no hicimos nada para la obra de Dios? No llevamos el evangelio. Entonces, ¿qué vamos a poner en los pies de Cristo? Adelante, Julito. Pastor Fernando, algún aporte ahí referente a esa partecita. Cuando nosotros pues bebemos la palabra, es dulce porque ahí está lo que decías tú, la salvación, pero en el momento sentimos esa amargura. Esa amargura tiene que ver con que nosotros sabemos el juicio que viene para las personas que no han reconocido al Señor Jesucristo. O sea, nosotros apenas lo leemos, entendemos que los que no entren en esa salvación van a recibir un juicio muy grande. Eso es lo que a nosotros nos pone triste y nos amarga inmediatamente, porque lastimosamente vamos a caer en cuenta primeramente de muchas personas que están cerca a nosotros. Vamos a ver de pronto familiares muy cercanos que están rebeldes y pues vamos a sufrir porque sabemos el juicio que va a venir para ellos, para las personas que les hemos compartido y han rechazado la gracia de Dios. Entonces, esa es la parte donde se nos vuelve amargo, porque entendemos el juicio que viene para esas personas. Quería hacer ese aporte. Correcto, digamos, hermanito, correcto. Perdón un segundito, Pastor Fernando, que es que me parece crucial este versículo 10 del capítulo 9 de Apocalipsis. Creo que en esta parte es como, esa pregunta yo siempre me la he hecho, ¿por qué el rollito me sabe amargo? Entonces no podía entender eso. Pero entonces este tema es no solamente la tristeza a la que alude Julio de las personas que no escucharon la palabra de Dios, sino que es como la tristeza que uno siente y la responsabilidad que uno debe tener en compartir la palabra de Dios, que es un trabajo nuestro. No es solamente, oh, sí, pobrecito, aquel no quiso recibir a Jesucristo, sino que sigue siendo mi responsabilidad a pesar de que no lo haya recibido. Quiero decir con esto que uno tendría que usar mucho más estrategias para dar a conocer la palabra de Dios. Bueno, yo diría, Alfonsito, que Exactamente. es responsabilidad de nosotros. Si nosotros callamos, es responsabilidad de nosotros. Pero si nosotros hablamos y compartimos, ya la responsabilidad pasa al que lo recibió, al que recibió la información. Correcto. Lo que dice Julito es cierto. Yo soy predicador ya voy a cumplir 40 años y le he predicado absolutamente a todos los de mi familia, sin dejar alguno, pero hay uno que un día me dijo exactamente estas palabras. Yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo no creo que Él se haya encarnado. Y le dije, si no lo aceptas, pues tu destino va a ser el infierno, pues me voy para el infierno. ¡Wow! Un hombre que amo con todo mi corazón, que ha estado al lado mío y que me diga eso, ese día lloré, literalmente lloré en mi casa y le pedí a Dios que por favor me diera otra oportunidad porque esa alma no se podía perder. El domingo estuve en esa casa, 2 personas muriendo de cáncer, orando por la mamá de él. Y este hombre que había dicho eso empezó a llorar y me dijo, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Ahí sentí la dulzura del Espíritu Santo. Y le dije, gracias, Señor. Así que lo que dice Julio es cierto, nos amarga conocer y las cosas que vienen y que nosotros no las podamos decir. Pero yo quiero que veamos una cosa, volver al capítulo 3 de Ezequiel. Jaimito. Sí, me hace acordar de una frase de nuestro gran amigo Pastor Gio, que él dice que hay 4 formas de llegar a los pies del Padre. Por revelación, cuando Sí, tú coges a tu hermano y le dices, mira, aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
y él te dice que no, entonces después viene la humillación. Si no lo acepta, entonces por trituración, como coger trozos de carne y pasarlos por un molino, y luego por pulverización, y él explica los diferentes pasos, y es verdad. ¿Por qué tenemos que esperar a que un familiar, una mamá, un hermano o uno tenga cáncer, por ejemplo, Amén. para llegar a los pies de Jesús? Claro. Y eso, Jaimito, gracias por ese aporte. Y eso es lo que está tratando el Señor con los truenos y con las dificultades, con las copas de la ira, con los truenos. Está estrujando al mundo, porque acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, el diablo me pidió a ti para que fuera zarandeado, y yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Así que el mundo está siendo zarandeado, pero con el propósito de que la gente vuelva a Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Ahora, en la tierra, Dios tiene bocas, manos, corazones, y es su pueblo. Y está hablando con el profeta Ezequiel y está hablando con Juan sobre el librito y sobre los tiempos. Ahora, miren lo que dice el versículo 11, como termina este capítulo, y les voy a dar el broche de oro con que el Señor me cerró la enseñanza hoy. Dice el versículo 10 de Pero Apocalipsis, tenías versículo Ezequiel antes 11. del 11, Pastor Fernando. Tenías el capítulo 3 de Ezequiel. ¿Quieres que te lo lea antes de cerrar con el 11? No, porque se lo va a cerrar yo, gracias. Ah, bueno, listo. Dale. Porque esa es la prega que les voy a dar hoy. Ok, muy bien. Ok. Y él me dijo, escucha, es para ti, es para mí. Él me dijo, yo no sé cómo tú hablas con el Señor, pero yo hablo con su palabra. Yo le digo, háblame, tu siervo escucha, dame tu palabra, soy necio, no la entiendo, dímela. Entonces yo me dijo, él me dijo, es necesario, Fernando, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El evangelio se abrió ya a todas las naciones. Todos somos ungidos de Dios, misioneros de Dios. Ahora, el Señor le dijo a Ezequiel, después de que vio, que le dio el libro, que vio la visión, le dice en el versículo 16 de Ezequiel 3, y aconteció que al cabo de los 7 días, oiga, 7 días, 7 trompetas, el 7 es perfección de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Nosotros somos atalaya a todas las naciones. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. Es palabra de Dios, mis amados. Permítame decirles algo. Cuando yo empecé el evangelio, trabajaba en Nueva Frontera, la empresa del presidente Lleras y el Carlos Galante, todos esos hombres importantes, pero yo estaba pensando en los grandes, no en los humildes. Y llegó la niña de café, la que me daba tinta, y me dice, pastor, no, yo en ese tiempo no era pastor, hermano Fernando, usted me puede hacer un favor, usted me puede acompañar el sábado, que hay una señora que está muy enferma, y yo le hablé de usted, que me comparte el evangelio, usted puede ir a esa ciudad cerquita a Bogotá, creo que era ahí cerca, y me puede ir, yo le doy la dirección y ya lo espero. Le dije, claro, mi amor, claro, ¿a cuál hora? A tal hora el sábado. No fui. Empezando el evangelio era muy apasionado por el fútbol. Y me fui a jugar un partido de fútbol. El domingo llegó esa mujer a mi oficina y entró. Ay, hermana, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me dijo, ¿qué pasó con la hermana? Me dijo, partió con el Señor el domingo y le dejó saludos. Lo esperó. Nunca me he repuesto de eso. Jamás. Jamás me he repuesto. Fui una atalaya terrible.
Terrible. Empezando mi evangelio, mi conocimiento, mi misión. Y Dios en su misericordia me dijo, vas a ir a reyes, a profetas, a naciones. Vas a cumplir la gran comisión. Mateo 28:18. Y ve y hace discípulos. Porque todos somos débiles. Todos hemos fallado. Pero lo importante es que hay una oportunidad, que podemos hacerlo. Y este es muy lindo. Si el justo se apartara de su justicia, el justo, está hablando de personas creyentes, que nosotros conocemos, e hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, y tú y yo lo vemos, ruptura de matrimonio, problemas, economía, lo que sea, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en mi memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Silencio profundo. Dios habla y habla claro. ¿Cuántas personas hemos tenido a nuestro lado? ¿A cuántas personas le hemos hablado? ¿Qué capítulo es? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, ¿qué libro es y qué capítulo, lo que está leyendo? Estoy en Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21, Alvarito. Ahora quiero contarles algo. Voy a hablar de esta persona porque ustedes la conocieron. Un día yo estaba en mi oficina y ya había esa pasión del primer amor, y entró el presidente Carlos Lleras Restrepo. Era el gerente de la revista, era el director, era el dueño. Ya estaba en sus últimos tiempos para partir. Y entonces el Señor me dijo, háblale. Y yo le dije, empezó la conversación muy sencilla. Él me dijo, oye, ¿tú eres Barberi? Le dije, sí, yo soy Barberi. Y me dijo, es que el teniente Barberi fue de los que me quemó la casa aquí en Bogotá cuando vinieron a romperme la casa. Le dije, presidente, yo no soy de esa familia. Pero, presidente, yo soy de otra familia. Yo soy de Jesús. Me dijo, ¿de Jesús? ¿Tú eres cristiano? Yo quiero que tú me hables del infierno. De una me dijo, yo quiero que tú me hables del infierno. Y empezamos una conversación con el presidente Lleras sobre el infierno. Fueron varias charlas que tuve con él y él puso el tema y yo le expliqué. Después, el vecino mío era Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, y era un hombre muy importante, pero yo lo veía a él, como me está diciendo el Señor en Ezequiel, yo lo veía a él que encerraba la oficina a mediodía y se encerraba con su secretaria y salían a las 2 o 3 de la tarde. Yo me había dado cuenta que tenían relaciones y conocía a su hijo, a sus 3 hijos, conocía a su esposa, y uno de sus hijos hoy es el alcalde de Bogotá. Entonces yo sentí que tenía que compartirle la palabra de Dios a Luis Carlos. Yo sabía que tenía que hacerlo y hacía todos los demás. Entonces el Señor me dio también la oportunidad con Luis Carlos Galán. Y él escuchó con mucha decencia, también a otros, pero un día el Luis Carlos Galán me llevó a un parque, los hijos de él estaban pequeños y teníamos una muy buena amistad. Yo era el que le financiaba la revista y sus hijos estaban pequeños, y mientras sus hijos jugaban fútbol, él me dijo, Fernando, yo nací con un propósito en la vida. Yo creo que mi vida es muy corta. Hay un plan de Dios sobre mi vida muy importante. Y le dije, sin importar lo que Dios tenga para ti, tú tienes que recibir a Dios en tu corazón. Y ya estaba empezando a tener esos deseos de ser el candidato. En ese parque estuvimos orando. Quiero terminar con este último testimonio. Y no lo estoy molestando con el testimonio, simplemente lo estoy animando. Vino un gran amigo de nosotros, Alejandro, estuvo en la fiesta de mi hermano Julio. Y vino con su esposa, y el día de la fiesta me abrazó y me dijo, Fer, ¿te acordás de las empanadas del Obelisco? Dije, claro, Alejandrito, mi esposa y yo te dedicamos una tarde y comimos empanadas, rico. Me dijo, Fercho, ese día tú me hablaste de Jesús. Y desde ese momento
nacimos de nuevo y estamos felices con el Señor, mi esposa y yo. Y te tenemos un cariño porque me compartiste la palabra de Dios. Pero mira, amado, lo amargo de mi vida es haber dejado que esa mujer muriera. Yo sé que Dios mandó a otro hombre, pero la sangre de él me ha hecho llorar estos 40 años. Pero el gozo de mi vida es saber que el gozo de Dios es cuando un pecador se arrepiente y lo recibe en los cielos. Ahora te pregunto, ¿querés tener el gozo del Señor en tu vida? Predica, llena tu corazón de palabra y ve y predica a los perdidos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Juan. Vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos, porque ya viene la séptima trompeta. Lo que vamos a ver en el capítulo 11 es los dos testigos, y no se lo pierdan. Es tremendo los dos testigos. Y en el capítulo mismo, el versículo 15 del capítulo 11, está la séptima trompeta. Y en el capítulo 12, la mujer y el dragón. Dios me lo bendiga. Preguntas. Podemos abrir micrófono entonces para las preguntas, comentarios, inquietudes, aportes. Todos nos gustaría escucharlos, por favor. ¿Quién se anima? Abran los micrófonos. Estuve, mientras alguien se prepara, que estuve tratando de entender un poco el tema de las trompetas, los sellos y las plagas. Entonces, quería que el pastor Fernando nos aclarara si esta interpretación que hice, de una investigación que hice con respecto a las trompetas, es válida. Las trompetas son las alarmas, las amonestaciones y el despertador. Los sellos son signos de Dios, decisiones de Dios, providencias. Y las plagas son las contradicciones que surgen de nuestras propias decisiones. ¿Estaríamos de acuerdo con eso, Pastor Fernando, en esos tres signos que nos presenta el Apocalipsis? Perfecto, hermano. Las trompetas no lleguen a los sellos de la copa de la ira. No lleguen a ese punto. En la ira nadie se va a salvar. Es la explosión terrible de los tiempos de la gran tribulación. Entonces, las trompetas viene algo grave, terrible. Mucha gente piensa que lo que estamos viviendo es peor. Es lo peor que hemos vivido. Quiero decirle que no. Lo que viene es va subiendo, va increciendo, va peor lo que va a pasar. Dicen paz y paz no habrá. El único que establecerá la paz es el Espíritu Santo en el milenio. Pero ya su nación, su pueblo ha sido llevado y su nación ha sido totalmente revolcada porque cuando empiece la gran tribulación, en esos 3 años y medio del anticristo, del gobierno global, es cuando el pueblo de Dios va a voltear y va a mirar al Mesías que despreciaron. Todo ojo lo verá. Y ahí es donde viene el gran problema. Y a los gentiles, a los que nos escuchan, que no están atendiendo la revelación de Dios, de Jesús en estos tiempos, ellos van a quedar y se van a dar cuenta que una iglesia partió, que gente se fue y dirán que fueron los ovnis, bueno, lo que digan, pero esa gente va a sufrir horrible y no pueden confiar en absolutamente nadie porque todos los entregarán y van a tener que morir por causa del Señor. Así que estamos en los tiempos de la vida, de la aceptación, pero después ya no habrá nada, ya nadie, no puede uno confiarse en nadie. En Cuba, cuando empezó el régimen de Castro, los mismos milicianos cubanos acusaban a los hermanos que se convertían al cristianismo. Me tocó ver en Dallas un hermano cristiano que lo metió, la mamá lo acusó y lo capturaron. Y él se logró ir y estaba en Dallas, en un congreso que teníamos de Gedor, y me contaba esa historia. Y eso va a pasar en la gran tribulación. Así que las trompetas, Alfonsito, es un llamado, pero cuando vengan las copas de la ira, ya no hay nada que hacer. Ya llegó el tiempo del anticristo y ese malvado sí va a acabar con todo. Porque es un vástago abominable que odia al pueblo de Dios y quiere llevarlo al infierno porque no quiere estar solo en el infierno. ¿Quién va a hacer preguntas? Vamos con John Wilson Flores desde Bogotá, ¿verdad? John Wilson, desde Bogotá, para que... Buenas noches, sí. Ok, Eh, perfecto.
No, me pareció pues una, una enseñanza bastante bonita y rescato dentro de todas las cosas dos aspectos muy importantes y es, si nosotros no estudiamos como dice el pastor, profecía, entonces, ¿cómo nos vamos a argumentar para hacer atalayas? ¿Cierto? Esas dos cosas rescato yo que son muy importantes. Saber y entender profecía, y esa profecía se recibe también cuando uno está haciendo el papel de atalaya, ¿cierto? Porque una de las características de la atalaya es que la atalaya vigila y, y normalmente vigila más, es cuando los demás están durmiendo. Cuando todos están dormidos, el buen atalaya es ese que profundiza, que verdaderamente se argumenta para una predicación efectiva. Muchas gracias por la predicación. Y en cuanto a los libritos, eh, hay como dos partes ahí, la parte de la dulzura y la parte de la amargura, pero la amargura se sintió fue cuando él se lo comió, o sea, cuando lo leyó todo, ¿cierto? Porque pues eso es lo Así, que eso es lo que se debe entender ahí. Si no claro. es que me lo comí, ¿qué significa? Pues que lo leyó todo y ahí fue cuando se le amargó el diente, cuando se le amargó, cuando se le hizo el taco en la garganta, como los tacos que explicaba el pastor cuando no pudo predicarle a la persona antes de morir. Muchísimas gracias. No es más lo que tenía para decir. Creo que Quiero Jaime, darles algo. Jesús, en el monte de la transfiguración, llevó dos personajes para darnos un mensaje muy profundo: Elías y Moisés. Moisés, representante de la ley; Elías, representante de los profetas; y Jesús, de la gracia. ¿Qué nos está diciendo el monte de la transfiguración? Que somos hombres de gracia, definitivamente por amor de Jesús hacia nosotros, por pura misericordia. Pero que no debemos olvidar la ley, porque la ley es santa y la ley tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, ajustarla. Es la ley moral de Dios, aunque somos del amor, ¿no? Y Elías, la profecía, no podemos despreciarla. Es importantísimo esos tres mensajes que dio el Señor en la monte de la transfiguración. Adelante. Jaime Arias, tú tienes el micrófono abierto, creo que vas a participar. No, darle las gracias, pastor. Esas clases suyas son magistrales, son hermosísimas. Yo también tenía esa acotación acerca de la dulzura y la amargura de las entrañas. Algo que esperaré con ansias es la enseñanza de Oseas, de ese profeta, el menor de los profetas, que le tocó bailar con una bien fea. Una, una situación bien complicada, lo admiro, cada vez que yo leo ese libro y cada vez que veo lo que le tocó pasar a ese gran profeta, A Oseas. a Oseas, sí. Ese es el libro de la salvación. O sea, yo digo, wow, que Dios le mande a uno una cosa de esas y que uno lo obedezca como lo obedeció Oseas, yo digo, tiene que ser uno muy grande. Entonces, nada, esperar con ansias toda esa cúmulo de sabiduría, de conocimiento y de grandes enseñanzas que nos deja este hermoso manual. Mira que estaba pensando en la amargura y el Señor me lleva a la entrada del Señor a Jerusalén. Todo el mundo celebrando, él va en un burrito y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? ¿Qué sintió el Señor ahí? Dolor profundo por sus profetas, y sabía lo que le iban a hacer y todo el mundo estaba celebrando. Llegó el Hijo de Dios. Esa entrada del Señor a Jerusalén fue de amargura. Pero ¿dónde está el gozo del Señor? Cuando Él resucita y se aparece a los discípulos
y les dice, mirad mis manos, yo soy el que ha prometido. Y sube a los cielos y los discípulos lo ven y una nube lo lleva. El gozo más grande del Señor es cuando el pueblo ya está libre, pero el mayor gozo del Espíritu Santo de Jesús, lo dice Hebreos, Él es el intercesor para que tú y yo no nos desviemos y para que llevemos almas. Y tú y yo tenemos una misión. Me la dio mi pastor hace muchos años, cuando él cogió para un lugar y yo para el otro y me dijo, Fer, ¿estás listo para el ministerio? Te voy a dar una recomendación. Haz un discípulo por año. Uno por año. Y dije, amén. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos vas a formar? Tienes que dedicar. El discípulo es el compañero de vida. Jesús preparó a sus discípulos y cuando los vio preparados, los envió. Y eso es lo que nos está diciendo ahora. Vayan y hagan discípulos a los pueblos, tribus, naciones, lenguas, a todo. Willy, tienes la palabra, Willy, que tienes la mano levantada directamente desde Miami, ¿no, Willy? Sí, sí, desde Miami. Tengo una pregunta, Pastor Fernando, y es en Apocalipsis 10, versículo 4. Ahí dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. La pregunta es como, ¿a qué se refiere con que selle las cosas que los 7 truenos le habían dicho y que no las escribiera? Te voy a contestar por mi conocimiento pequeño, ínfimo, de lo que yo creo. Cada trueno le iba a decir lo que iba a pasar con cada copa de la ira. Porque cada trompeta iba, después vienen las copas de la ira. Y el Señor dijo, no lo sé, no lo digas. Porque después vamos a ver las 7 copas de la ira. Lo que trae cada copa de esa ira. Pienso yo. De pronto me dirán, no, pues, pero lo que él escuchó lo que traía cada trueno, uno por uno. Y el Señor lo dejó escuchar uno por uno, uno por uno. Y lo que sigue, según Apocalipsis, es las copas de la ira después del juicio y la tierra cegada, el cántico, la caída de Babilonia, y cuando vemos alabanzas en el cielo y empieza las copas de la ira, entonces eso fue lo que él escuchó para mí, lo que venía sobre la tierra. Pero al final vemos al cielo nuevo, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén, donde el pueblo de Dios victorioso se levanta en alabanzas al cielo y terminamos diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Sí, vamos a escuchar cosas terribles, pero qué mensaje tan bello este. El mensaje que puede voltear todo el mundo y nadie lo iguala. ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que su Hijo, el pueblo, sea salvo a través de él. ¡Wow! Ese es el gran mensaje. ¿Qué pregunta, Johncito Correa, otra vez? Por favor. ¿Quién más tiene preguntas? Mientras tanto, quiero Sí, a John. No, estaba aquí atento. No. Ok. No, aquí arriba hay una manito. Una manito levantada. ¿Es Wilson de nuevo? ¿O había sí, hablado? lo que sucede es que me surgió una gran inquietud fue sobre lo que pregunta Willy es, el libro de Daniel es un libro diferente al que se comió Ezequiel, porque a Daniel le dijeron específicamente, sella el libro para los tiempos del fin. Y aquí Willy está preguntando, ¿qué son esas cosas que están diciendo los 7 truenos que le dicen a Juan que no las escriba? ¿Cierto? Sí. Eso tiene relación con lo que está escrito en el libro de Daniel, porque esos 7 truenos, esas 7 voces, ellos sí conocen lo que está escrito en el libro de Daniel.
En cambio, Juan en ese momento no. Pero el Señor le reveló a Pienso Juan yo. lo que no le reveló. Ahora, Daniel lo Sí. escuchó y Juan lo escuchó, pero mira lo que le dijo el Señor a Daniel. Le dijo exactamente eso, versículo 9 del capítulo 12 de Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué es una persona entendida? Es una persona que tiene relación con Jesús, no religión, relación, intimidad, como la tenían los profetas. El domingo di una clase en la iglesia sobre religión y relación, que son totalmente opuestas. Nosotros fuimos llamados a una relación profunda con el Señor. Ese es un tema que algún día lo estudiamos porque es muy hermoso. Entonces, Daniel, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, dice Daniel en el libro, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el final y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. Esa misma palabra se la dio el Señor a Juan. Por eso es tan importante, y la Biblia se confirma. Toda la Biblia confirma, porque tiene un hilo de grana de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, y el hilo de grana es la sangre, la vida de nuestro Señor Jesús. Y estamos estudiando la mayor revelación, el misterio oculto, la bendita esperanza, que es la venida del Señor por su iglesia y al establecimiento del reino milenial, donde va a gobernar con su pueblo que no lo quiso y ahora está al lado de él, que es el pueblo judío. Preguntas. Pastor Fernando, ¿podemos decir que la famosa expresión el gran día de Yahvé es una expresión de los profetas que utilizaban para hablar del día de la justicia y asociar ese día de la justicia como ajustar, como a los ajustes y como el día del gran juicio? Total. Es el día de la venganza del gran... Y en Apocalipsis le dicen los ángeles, Señor, ¿cuándo vas a traer, a redimir la muerte y la sangre de todos tus justos? Ese es el día de la victoria. Claro, es el día de juicio para los incrédulos, como se lo acaba de decir a Daniel. Los impíos no van a entender, pero yo me levantaré y será el gran día de mi pueblo, la victoria de la gente que confía en mí. Y después de eso, ¿qué viene? El milenio, pero viene la gran Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva para la gente que confía en él. O sea, es una victoria. Por eso les digo, es necesario el juicio para que haya redención. Usted y yo estamos redimidos. ¿Por qué? Por un juicio que llegó sobre nuestro Señor Jesús. Así que la Biblia dice que nosotros no somos llamados a la ira, porque ya el juicio para la iglesia cayó en Jesús y nosotros somos salvos. Ahora, lo que tenemos que hacer es atalayas, predicar y predicar sin cansancio. Héctor tiene el micrófono abierto. ¿Vas a hablar, Héctor? Desde Bogotá. No, lo que pasa es que tengo una inestabilidad en la marcha con respecto al sonido. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Julito, ¿te parece bien si entonces haces los comentarios finales y nos despides en oración? ¿Está bien? Ok, bueno, no. Muy buena la enseñanza. Espectacular. Qué bueno que tenemos un mentor que nos guía y nos orienta con ese libro de la revelación, que es el libro de Apocalipsis, ya que pues muchas personas le tienen un poco de temor, de miedo, pero yo creo que así como lo estamos estudiando, pues antes lo que vamos teniendo es como una revelación y Dios nos está preparando para los tiempos que vienen, ¿no?
Estamos viendo unos tiempos difíciles, pero este libro nos dice que vienen tiempos más difíciles y que pues que tenemos que estar preparados, ¿no? Así que muchas gracias, Pastor, por esta revelación. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que participaron. Y bueno, seguimos para adelante, permanecer en la palabra, permanecer en la fe y seguir compartiendo a toda persona que se nos cruce, absolutamente a todas. No nos debe dar vergüenza del Evangelio, porque cuando menos piensa las personas lo están necesitando, sino que las personas a veces se ponen una máscara que tiene que ver la personalidad, se ponen una máscara como de sonrisa, como que todo está bien, pero por dentro pueden estar sufriendo una cantidad de situaciones y cuando uno les comparte la palabra, inmediatamente sienten como esa alegría, ese gozo de que uno les esté compartiendo de la palabra. Se los digo porque mi ministerio es el evangelista y en estos días estaba hablando con un señor de negocios y sentí decirle que si quería le empezaba a mandar unas dosis y él me dijo a mí, sí, claro, y se la mandé, el hombre quedó completamente feliz, me dijo que nunca más se la dejara de mandar, que siempre se la enviara y después fui y conocí a la esposa y la esposa me decía, Julio, por favor, no dejes de mandarle esos mensajes y esos escritos que le está mandando mi esposo, porque mi esposo había perdido la fe, porque resulta que a él prácticamente la mamá no lo quiere, la mamá no lo quiere, entonces él relaciona el que la mamá no lo quiera con la fe en Dios, pero ella está feliz porque él hoy en día está retomando su fe a través de esos audios, de esos escritos. Entonces, los animo a que cualquier persona que se cruce, compártanle porque las personas todos tenemos una necesidad muy grande de escuchar el Evangelio. Bueno, Julito, les Julito, perdóname, voy a decirle para las personas que nos van a ver en el canal YouTube una palabra de Dios y para los hermanos que no vieron en directo pero que van a unirse. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 dice que la venida del Señor está cerca. Y dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén, Julito, oremos. Julito, Amén. perdón, Julito, antes de la oración, quería que por favor todos abrieran los micrófonos y solamente nos dijeran el nombre y la ciudad desde donde se encuentran en este momento para que todo el mundo lo sepa. Comienzo con Rafael Tello, abre el micrófono y nos dice tu nombre y en qué ciudad estás, que nos lo han preguntado. Y luego, Julito, cuando terminen todos, nos decides en oración, por favor. Dale, Rafa. Buenas noches, mi nombre es Rafael Tello y estoy desde Bogotá, Colombia. Fernando, ¿tú estás en Pereira o estás en Cali? No, yo soy Fernando Barberi, estoy en Cali, y en Cali, Colombia. Ok, voy con el mismo Julito Barberi. ¿Estás en? Bueno, mi nombre es Julio Barberi, estoy desde Pereira y soy el fundador del grupo Hombres de Valor desde hace 15 años. Willy. Activa el micrófono, Willy. Hola a todos, Willy desde Miami, un saludo. Jaime Arias. Jaime. Placer saludarlos, Jaime Arias, desde la hermosa ciudad de Mickey Mouse, Orlando, Florida. Alvarito. Muy buenas noches, estoy de la ciudad de Miami y que estas predicaciones sean bendecidas para los que lo escuchan. John Wilson. Sí, buenas noches. Yo soy pues John Wilson Flores y estoy en la ciudad de Bogotá. Jorge, activas tu micrófono un momentico. Jorge Mora. Buenas noches, soy Jorge Mora y estoy desde San José, Costa Rica. Juan.
Buenas noches, soy Juan Marulanda y desde Miami, la ciudad del sol. Edmundo, Buenas noches, soy Edmundo Aliegro, estoy en la ciudad de Miami y le pido a todos los que nos están viendo que continúen porque en este grupo pues van a tener mucha bendición y van a aprender mucho. Leo, Buenas noches, Leonel Zúñiga de San José, Costa Rica. John Correa, Buenas noches, John Correa, en Bogotá. Ramiro, abres tu micrófono un momentico, por favor. Ramiro, abre tu micrófono, Ramiro. Abre tu micrófono, Ramiro, que no te escuchamos. Mientras tanto, voy con Omar. Buenas noches, Ramiro. Ramiro Ramírez, de Ibahuila, Colombia. Qué bueno. Omar, Buenas noches, mi nombre es Omar Barberi, estoy en la ciudad de Pereira, Risaralda, y les doy gracias a Dios por haberlos conocido a todos. y yo, Alfonso Lasprilla, estoy en este momento en la ciudad de Bogotá, aunque mi sede es Miami, y soy el administrador del grupo. Entonces, tengo la tarea de colocar esta noche esta producción tan fabulosa del pastor Fernando Barberi, al cual le damos todo el agradecimiento de este capítulo 10, y esta noche estará disponible en el canal de YouTube. Ahora sí, Julito, nos despides en oración, por favor. Bueno, Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos aquí buscando de tu santísima presencia, llenándonos de tu conocimiento. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación que nos das. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestras vidas, Señor. Ponemos la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros trabajos, nuestras empresas, Señor, nuestros trabajadores. Absolutamente todo lo que nos has entregado, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Queremos, Señor, cada día ser mejores administradores, Señor, de todo lo que tú nos entregas, Señor. Así que lo ponemos en tus manos, Señor. Danos un sueño profundo hoy para que podamos ir, descansar y mañana tener un nuevo día, Señor, lleno de regocijo, lleno de ganas de trabajar, de producir, Señor. Así que gracias, Padre, por esta noche preciosa. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, amén, amén. Amén. Héctor, si alcanzas Bendiciones a, para todos. Héctor, si alcanzas a Amén. decirnos desde dónde te encuentras, pero bueno, si no, Héctor, ¿tienes audio o Héctor no? está en Bogotá, Colombia. Bogotá, sí, ya llegó, Héctor ahí se está está en- Alvarito y Leonel, Alfoncito. Alvarito ya estuvo, Leonel también, Leonel desde ¿Ah, Costa sí? Rica, sí, correcto, Ok. Leonel desde Costa Rica, y el doctor Héctor Lemus está desde Bogotá. Ok, Está muy Colombia. buenas noches para Bogotá. todos, una feliz noche, los Buenas esperamos noches. de hoy en 8 días a la misma hora y por este mismo canal. Un abrazo para todos, gracias. Buenas Buenas noches. noches, saludos a Buenas noches a todos. todos. Adiós Hasta para luego. todos. Noches. Feliz noche, Chao, feliz que Dios los noche. bendiga.